Amigos, ¿están listos para una historia que les pondrá la piel de gallina? Prepárense, porque lo que voy a contarles parece sacado directamente de una película de misterio y suspenso. Una experiencia tan sorprendente e inexplicable que desafiará su percepción de la realidad. El pasado fin de semana, el famoso Museo del Prado en Madrid, uno de los recintos artísticos más prestigiosos del mundo, se convirtió en el escenario de un acontecimiento verdaderamente extraordinario y desconcertante. Un suceso que desafía todas las explicaciones racionales y que ha dejado perplejos tanto a expertos como a visitantes. Varios testigos presenciales, procedentes de diferentes partes del mundo, aseguran haber sido testigos de una aparición sobrenatural frente a la icónica obra maestra Las Meninas de Diego Velázquez, una de las joyas indiscutibles de la pintura barroca española y una de las piezas más valiosas de la colección del Prado. Esta obra cumbre de Velázquez, realizada en 1656, ha sido objeto de innumerables estudios y análisis a lo largo de los siglos, cautivando a generaciones de artistas, historiadores y amantes del arte con su magistral técnica y su profunda carga simbólica. Sin embargo, nada podría haber preparado a los visitantes del museo para el espectáculo insólito que presenciarían aquel fatídico fin de semana. Fue alrededor del mediodía del sábado cuando todo comenzó. La sala donde se exhibe Las Meninas estaba repleta de turistas y aficionados al arte, como suele ser habitual en uno de los principales atractivos del Prado. De repente, sin previo aviso, una intensa luz comenzó a emanar del lienzo, cegando momentáneamente a los presentes. Entonces, ante la mirada atónita de decenas de personas, una figura etérea y luminosa apareció flotando frente al cuadro, a pocos centímetros del suelo. Los testigos describen a la misteriosa aparición como un hombre de aspecto sereno, vestido con una túnica blanca inmaculada y con una expresión de profunda sabiduría y paz en su rostro. El estupor y la conmoción se apoderaron rápidamente de la sala. Algunos visitantes gritaron de miedo, mientras que otros se arrodillaron en señal de reverencia, convencidos de estar presenciando una manifestación divina. La seguridad del museo acudió de inmediato al lugar, pero para entonces, la aparición había desaparecido sin dejar rastro, tan repentinamente como había llegado. Según los testimonios de los numerosos testigos presenciales, todo comenzó como una visita más al Museo del Prado aquel fatídico fin de semana. Un grupo de turistas, provenientes de diversas partes del mundo, se detuvo frente al lienzo de Las Meninas para admirar la magistral pintura de Velázquez, considerada una de las cumbres del arte barroco español. En ese momento, nada hacía presagiar el extraordinario e inexplicable suceso que estaba a punto de tener lugar. Algunos contemplaban la obra en silencio, absortos en los detalles de la escena retratada por el genio sevillano. Otros intercambiaban comentarios en voz baja, compartiendo sus impresiones sobre la técnica y la composición del cuadro. De repente, sin previo aviso, un resplandor cegador inundó la sala, obligando a los presentes a cubrirse los ojos. Cuando lograron adaptar su visión nuevamente, un espectáculo verdaderamente sobrecogedor se presentó ante ellos. Una figura etérea y luminosa había aparecido frente al lienzo, flotando a pocos centímetros del suelo. Los testigos describen a la misteriosa aparición como un hombre de aspecto sereno y majestuoso, envuelto en una túnica blanca inmaculada que parecía irradiar una luz propia. Su rostro, de rasgos suaves y apacibles, transmitía una expresión de profunda sabiduría y paz interior, como si se tratara de un ser celestial o divino. Algunos aseguran que la figura parecía emerger directamente del lienzo de Velázquez, como si se hubiera materializado a partir de los pigmentos y las pinceladas del maestro barroco. Otros afirman que simplemente apareció de la nada, en un destello de luz cegadora. El estupor y la conmoción se apoderaron rápidamente de los presentes. Algunos retrocedieron, presa del miedo y la incredulidad ante lo que estaban presenciando. Otros, en cambio, se arrodillaron espontáneamente, convencidos de estar frente a una aparición sagrada o una manifestación milagrosa. La atmósfera en la sala se cargó de una energía casi palpable, una mezcla de asombro, reverencia y temor ante lo desconocido. Varios testigos aseguran haber sentido una profunda sensación de paz y serenidad emanando de la luminosa figura, como si su sola presencia irradiara una especie de aura calmante y reconfortante.
La conmoción se apoderó rápidamente de todo el Museo del Prado ante el extraordinario fenómeno que estaba teniendo lugar frente a las Meninas. La sala donde se encontraba la obra maestra de Velázquez se convirtió en un hervidero de emociones encontradas, con reacciones que iban desde el miedo irracional hasta la más profunda reverencia, patrocinado por la Biblia ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Algunos visitantes, incapaces de procesar lo que estaban viendo, rompieron en gritos de pánico y terror. Personas de todas las edades y nacionalidades comenzaron a chillar y a alejarse de la misteriosa aparición, presa del desconcierto y el temor ante lo sobrenatural. Varias mujeres se desmayaron, mientras que otros intentaban huir desesperadamente del lugar. Sin embargo, hubo quienes reaccionaron de forma completamente opuesta. Para un grupo de personas, principalmente creyentes devotos, la luminosa figura flotante no era otra cosa que una manifestación divina, un milagro celestial hecho realidad. Espontáneamente, decenas de visitantes se arrodillaron en el suelo, con las manos juntas y los ojos anegados en lágrimas de emoción. Algunos rezaban en voz alta, otros simplemente contemplaban la aparición con un gesto de profunda reverencia en sus rostros. La atmósfera en la sala era casi tangible, una mezcla caótica de histeria y unción religiosa que creaba un contraste surrealista. Mientras algunos huían despavoridos, otros se aferraban a la aparición como si fuera un símbolo de esperanza o una señal divina. En medio de este torbellino de emociones encontradas, los guardias de seguridad del Museo del Prado intentaban desesperadamente restablecer el orden. Acudieron al lugar de forma inmediata, tratando de contener a la multitud y de averiguar qué estaba ocurriendo realmente. Sin embargo, para cuando lograron abrirse paso entre la marea de gente, la aparición había desaparecido de forma tan repentina como había llegado. La luminosa figura se desvaneció en el aire, dejando solo una estela de interrogantes y perplejidad a su paso. Los guardias registraron minuciosamente cada rincón de la sala, buscando cualquier pista o evidencia que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Pero no encontraron nada fuera de lo normal, nada que justificara lo que decenas de personas aseguraban haber visto con sus propios ojos. La conmoción se extendió rápidamente por todo el museo. Visitantes y empleados por igual comentaban atónitos lo que había ocurrido, intercambiando teorías y especulaciones sobre el posible origen de la aparición. Mientras algunos la atribuían a fenómenos paranormales o milagros divinos, otros buscaban explicaciones más racionales, como trucos de ilusionismo o efectos ópticos provocados por la iluminación. Lo único cierto era que algo extraordinario e inexplicable había tenido lugar en el corazón del Museo del Prado, desafiando todas las nociones de realidad y dejando una huella indeleble en la mente de todos los que lo presenciaron. Entre los numerosos testigos que presenciaron el asombroso fenómeno se encontraba María Rodríguez, una joven estudiante de arte de tan solo 21 años que había viajado desde su natal Sevilla con el propósito de visitar el renombrado Museo del Prado. Para María, esta visita suponía la realización de un sueño largamente acariciado: poder contemplar con sus propios ojos algunas de las obras maestras que había estudiado en profundidad durante sus años de formación. Desde que era una niña, María había sentido una atracción casi magnética por el arte, especialmente por la pintura barroca española. Los trazos vigorosos, los juegos de luces y sombras, las composiciones audaces y rebosantes de simbolismo siempre habían cautivado su imaginación. Y entre todos los grandes maestros de esa época dorada, Velázquez ocupaba un lugar de honor, con su dominio incomparable de la técnica y su capacidad para capturar la esencia misma de la realidad en el lienzo. Cuando finalmente llegó al Museo del Prado, María se sintió abrumada por la emoción. Recorrer las salas, adentrándose en el universo pictórico de Velázquez, Goya, Murillo y tantos otros genios,
Era como sumergirse en un sueño hecho realidad. Pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de presenciar frente a las Meninas. En su propio relato, María describe con vívidos detalles el momento en que la luminosa figura se materializó de la nada, flotando frente al lienzo de Velázquez como si emergiera directamente del mismo. Estaba allí, contemplando la obra maestra, tratando de descifrar todos los simbolismos y detalles que había estudiado, cuando de repente esta luz cegadora comenzó a brillar frente a mí, cuenta María con los ojos aún llenos de emoción. Al principio pensé que era algún tipo de efecto lumínico o algo así, pero entonces vi claramente la figura de un hombre envuelto en una túnica blanca, flotando a pocos centímetros del suelo. Su rostro irradiaba una paz y una sabiduría indescriptibles. Como si se tratara de un ser celestial o divino, María describe cómo la aparición parecía emerger directamente del lienzo, como si las pinceladas y los colores de Velázquez cobraran vida ante sus propios ojos. Era como si la misma pintura se hubiera transformado en una presencia real y tangible, explica con asombro. La joven sevillana asegura que en ese momento fue invadida por una sensación de profunda reverencia y temor reverencial. Sentí que estaba presenciando algo verdaderamente sagrado, algo que trascendía todas las nociones de realidad que conocía, confiesa. A pesar del caos y la conmoción que se desató a su alrededor, María permaneció completamente absorta en la aparición, incapaz de apartar la mirada de esa figura etérea y luminosa. Fue un instante que, según sus propias palabras, cambió su percepción del arte y del mundo para siempre. Nunca volveré a ver una pintura de la misma manera, afirma con convicción. Después de presenciar algo así, es imposible no creer que el arte puede trascender los límites de lo material y conectarnos con algo más profundo y trascendental. El testimonio de María Rodríguez, cargado de emoción y detalles vívidos, ha sido uno de los más conmovedores y ampliamente difundidos en torno a este extraordinario suceso. Su relato no solo ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, sino que ha reavivado el debate sobre la naturaleza del arte y su capacidad para evocar experiencias místicas y sobrenaturales. Estaba allí, de pie frente a las Meninas, completamente absorta en la contemplación de esa obra maestra de Velázquez que tantas veces había estudiado en libros y proyecciones, relata María con un brillo especial en sus ojos, como si reviviera ese momento trascendental. Trataba de descifrar cada pincelada, cada detalle simbólico, cada juego de luces y sombras que el genio sevillano había plasmado en el lienzo con tanta maestría. La joven estudiante de arte hace una pausa, como si las palabras no fueran suficientes para describir la experiencia casi mística que estaba a punto de vivir. De repente, sin previo aviso, una luz cegadora comenzó a brillar frente a mí, tan intensa que tuve que cubrirme los ojos por un instante. Pensé que tal vez se trataba de un fallo en la iluminación del museo o algún tipo de truco visual, pero cuando logré adaptar mi vista nuevamente, lo que vi me dejó completamente estupefacta. María se detiene un instante, con la emoción contenida reflejada en su semblante. Flotando a pocos centímetros del suelo, justo frente al lienzo de Velázquez, había una figura etérea, envuelta en una túnica blanca inmaculada que parecía irradiar una luz propia. Era la silueta de un hombre, pero no una silueta cualquiera. Su rostro irradiaba una paz y una sabiduría indescriptibles, como si se tratara de un ser celestial o divino. La voz de María se quiebra ligeramente al revivir ese momento sublime. Nunca antes había experimentado una sensación similar. Era como si esa presencia emanara una energía calmante y reconfortante, pero al mismo tiempo imponente y sobrecogedora. Simplemente no podía apartar la mirada de su semblante sereno y sabio. Según el relato de María, la luminosa figura permaneció suspendida en el aire durante lo que le pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos instantes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo a mi alrededor se hubiera difuminado, y solo existiéramos esa aparición, y yo en ese preciso momento. La joven describe cómo, a pesar del caos y los gritos que comenzaron a resonar en la sala, ella permaneció completamente ensimismada, incapaz de reaccionar de ninguna otra manera que no fuera contemplar embelesada esa manifestación sobrenatural. Sentí una mezcla de temor reverencial y fascinación absoluta.
Era algo que desafiaba todas mis nociones de realidad, pero al mismo tiempo me llenaba de una paz indescriptible. Finalmente, después de lo que María calcula que fueron unos pocos minutos, la aparición comenzó a desvanecerse lentamente, hasta diluirse por completo en el aire. Fue como si se hubiera fundido con la misma pintura de la que pareció emerger. Un instante estaba allí, imponente y luminosa, y al siguiente ya no había nada más que el lienzo de Velázquez colgando en la pared. Los ojos de María se llenan de lágrimas al recordar ese momento trascendental. Fue una experiencia que cambió mi vida para siempre. Nunca volveré a mirar una obra de arte de la misma manera, porque ahora sé que el arte puede conectarnos con algo mucho más profundo y misterioso, algo que va más allá de lo meramente físico o tangible. María no fue la única testigo presencial de este extraordinario y desconcertante suceso ocurrido en el Museo del Prado. Junto a ella, contemplando la majestuosa obra de Velázquez, Las Meninas, se encontraba un nutrido grupo de turistas provenientes de Japón. Eran alrededor de una veintena de personas, en su mayoría matrimonios de mediana edad, y algunos jóvenes estudiantes, que habían viajado a España para disfrutar de sus ricas tradiciones culturales y artísticas. Para el señor Takeshi Fujimoto, un empresario tokiota de 56 años, la visita al Prado era uno de los puntos culminantes de su viaje a Madrid. Apasionado por el arte desde su juventud, Fujimoto había estudiado en profundidad la obra de los grandes maestros españoles, y poder contemplar sus lienzos con sus propios ojos era un sueño largamente anhelado. Cuando el grupo de turistas japoneses se detuvo frente a Las Meninas, Fujimoto no pudo evitar quedar cautivado por la magistral técnica de Velázquez y la complejidad simbólica de la composición. Con su cámara fotográfica en mano, comenzó a capturar diferentes ángulos y detalles de la obra, tratando de inmortalizar cada pincelada y cada juego de luces y sombras. De repente, mientras enfocaba su lente hacia el centro del lienzo, ocurrió algo que lo dejó completamente estupefacto. Ante sus propios ojos y los de sus compatriotas, una luminosa figura etérea comenzó a materializarse frente a la pintura, flotando a pocos centímetros del suelo. Presa de la sorpresa y la incredulidad, Fujimoto actuó por puro instinto y comenzó a disparar su cámara frenéticamente, tratando de capturar cada instante de esa aparición sobrenatural. Aunque su pulso tembloroso y la intensidad de la luz dificultaron la tarea, logró obtener algunas imágenes borrosas, pero claramente distinguibles de la misteriosa figura. Nunca había visto nada semejante en mi vida, relata Fujimoto con los ojos aún desorbitados por la emoción. Era como si una presencia sagrada o divina hubiera descendido directamente del lienzo y se hubiera materializado frente a nosotros. Una figura luminosa, envuelta en una túnica blanca, con un rostro que irradiaba una paz y una sabiduría indescriptibles. Recuerdo a una pareja de ancianos que comenzó a rezar en voz alta, con las manos juntas y las lágrimas rodando por sus mejillas. Era como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida, cuenta Fujimoto. Fue algo realmente increíble, afirmó el señor Fujimoto en una entrevista posterior. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Esa luz, esa presencia, era casi sobrenatural. La conmoción se extendió rápidamente por todo el museo. Algunos visitantes se emocionaron hasta las lágrimas, convencidos de haber presenciado un milagro. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos, sugiriendo que podría tratarse de un elaborado truco publicitario o una ilusión óptica causada por algún fenómeno natural. La controversia no tardó en extenderse por las redes sociales, donde miles de personas comenzaron a especular sobre el verdadero significado de esta misteriosa aparición. Mientras algunos la consideraban una señal divina, otros la tachaban de simple fraude o broma. En medio del caos, las autoridades del Museo del Prado se vieron obligadas a intervenir. Después de un exhaustivo análisis de las grabaciones de seguridad y de interrogar a los testigos, no lograron dar una explicación convincente a lo sucedido. Hemos revisado detenidamente todas las pruebas disponibles, pero no hemos encontrado ninguna evidencia de que se trate de un truco o de una ilusión óptica, declaró el director del museo, José Gutiérrez, en una rueda de prensa. Por el momento, no tenemos una explicación racional para lo que presenciaron estos visitantes. Numerosos expertos y científicos se sumaron al debate, ofreciendo sus propias teorías sobre el fenómeno. Algunos
sugirieron que podría tratarse de una manifestación paranormal, mientras que otros apuntaban a posibles causas naturales, como un efecto óptico provocado por la iluminación del museo, o incluso una especie de alucinación colectiva. Sin embargo, para muchos de los testigos presenciales, no había duda de que lo que vieron era real y trascendente. María Rodríguez, la estudiante de arte, se mostró convencida de que la figura que presenció no era otra que la de Jesucristo en persona. «Sé lo que vi», afirmó con firmeza. «Esa presencia, esa paz indescriptible, era como si el mismo Jesús hubiera salido del lienzo para revelarse ante nosotros. Fue un momento verdaderamente místico y sagrado». El incidente en el Museo del Prado ha captado la atención de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras algunos lo descartan como una simple broma o una ilusión óptica, otros lo consideran una prueba irrefutable de la existencia de lo sobrenatural. Sea cual sea la verdad detrás de este extraño suceso, lo cierto es que ha dejado una huella indeleble en todos aquellos que lo presenciaron. Para algunos, fue un momento de profunda revelación espiritual. Para otros, un misterio desconcertante que desafía la lógica y la razón. En última instancia, cada uno deberá decidir qué creer. ¿Fue realmente Jesús quien se manifestó frente a una de las obras maestras de la pintura española? ¿O hay una explicación más racional y terrenal detrás de todo esto? Esa es la gran incógnita que tiene a todos intrigados y que probablemente nunca se resolverá por completo. Lo único seguro es que el incidente en el Museo del Prado ha dejado una profunda huella en la historia, convirtiéndose en uno de los misterios más fascinantes y debatidos de nuestro tiempo. Un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más extraña y asombrosa que la ficción.